Vamos a invitarles para que inclinemos el rostro, vamos a orar. Querido amante Padre, que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, nuevamente por dejarnos estar delante de tu presencia. En esta mañana dirige nuestro culto de adoración, nuestro estudio, Señor. Permite que tu Espíritu Santo venga a hablarnos con claridad en nuestra mente. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a estudiar esta parte importante que tiene que ver con nuestra preparación espiritual, y nuestra hermanita leyó ahí la lectura bíblica. Sin duda alguna se han ustedes topado en alguna ocasión con algún hermanito, probablemente sobre todo evangélicos. Cuando digo evangélicos me refiero a nuestros hermanitos pentecostales. Y ellos dicen, no, es que ya nosotros no estamos, ¿qué cosa? Ya no estamos bajo la ley. Ya la ley pasó. ¿Tienen razón? Que ya no estamos bajo la ley. Y dice el verso que leyó nuestra hermanita, el verso 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Estamos bajo la gracia, hermanos? ¿Sí o no? Sí, estamos bajo la gracia. ¿Estamos bajo la ley? ¿Sí o no? Sí, si usted peca, está bajo la ley, sí, es decir, está bajo la condenación de la ley. La gracia no quita la ley, porque, escuchen bien, porque si la gracia quita la ley, ¿para qué queremos la gracia? Si ya no hay quien nos condene. ¿Quién nos condena? ¿Quién nos señala el pecado? La ley. Y si la gracia quita la ley, pues ya no tiene razón de existir la gracia. Entonces, antes de leer el versículo 15, quiero comentar que muchas personas han interpretado erróneamente este verso que acabo de leer. Dicen, bueno, al fin y al cabo, la gente del Antiguo Testamento, noten bien, la gente del Antiguo Testamento estaba bajo la ley, pero nosotros hoy no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia. ¿Es correcto eso? Sí, es correcto. Estamos bajo la gracia. Ahora hay gracia, siempre ha habido gracia. Pero fíjense bien, es decir, lo que dicen las personas que malinterpretan este pasaje, es decir, que ya para el cristiano no se aplica la ley. Cuando ellos dicen, es que ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Ellos quieren decir que ya para ellos no se aplica la santa ley de Dios. Porque hoy, en este día, hoy en día, estamos viviendo bajo la gracia, pero quiero que noten, hermanos, lo que el apóstol Pablo corrige, dice, para corregir cualquier falso concepto que podamos tener. Y el verso 15 dice, y a mí me gusta que el apóstol Pablo, cuando no usa expresiones trascendentes, contundentes, siempre va a preguntar. ¿Y qué dice? ¿Qué pues? Dice el apóstol Pablo, bueno, ¿qué pasa? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Y cómo contesta la pregunta? En ninguna manera. Ustedes dicen que no están bajo la ley, que están bajo la gracia. ¿Y porque estamos bajo la gracia vamos a pecar? De ninguna manera. Es decir, no. Esto quiere decir, hermanos, que la ley sigue vigente. Es decir, el hecho de que estamos bajo la gracia no significa que podemos continuar pecando, según dice el apóstol Pablo. Así que nos corresponde a nosotros, en esta ocasión, estudiar respecto a los dos pactos. Eso es lo que vamos a estudiar esta mañana. ¿Y será que en el Antiguo Testamento el pueblo vivía por la ley
y hoy en día nosotros vivimos por la gracia? ¿O será que este tema es más profundo de lo que la gente generalmente cree? Bueno, para entender el tema sobre los dos pactos, necesitamos regresar al primer libro de la Biblia. ¿Y cómo se llama ese libro? El Génesis, el principio, el inicio, el origen. Y vamos a ver qué dice ahí Génesis capítulo 2, versos 15 al 17. No se duerman, acuérdense, por favor, al que se duerma, denle un pellizquito ahí. No es cierto. Nomás díganle, ahí vienen por ti. Ok, Dios colocó a Adán y a Eva en el huerto del Edén. Y Dios les impartió un mandato a nuestros primeros padres. ¿Y qué dice ahí el verso 15? Génesis 2, verso 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre, ¿y qué cosa? Y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué? ¿Para qué lo puso? Para que lo labrara y lo guardase. Había que estar trabajando. No era que nada más el Señor creó y ya van a estar ahí. No. Ahora, verso 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Qué dice el 17? Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ¿qué va a pasar? Ciertamente morirás. Ese día que tú comas de este árbol que yo te estoy prohibiendo, ese día vas a morir. Ahora, podríamos decir que este mandato fue el primer mandato moral de Dios, el primer mandato moral que Dios le dio al hombre. Porque en realidad, en este mandato único, no comerás de ese árbol. En este mandato único se encuentran encerrados todos los mandamientos. Noten las siguientes ilustraciones de cómo los 10 mandamientos se hallan resumidos en este único mandato. Por ejemplo, cuando Eva comió del fruto, ¿quería hacerse como Dios? ¿Sí, verdad? Claro que sí, porque el diablo le dijo: ¿seréis qué cosa? Como Dios. Por lo tanto, Eva quebrantó el mandamiento que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Eva robó cuando comió del árbol. Sí, también robó, porque tomó del fruto. Dios dijo: este fruto no es para ustedes, este fruto es mío. Tomó del fruto prohibido. Y entonces, cuando Eva comió, pues robó y violó el mandamiento de no robarás. También habló falso testimonio porque le atribuyó a Dios palabras que no había hablado. ¿Qué fue lo que dijo Eva que Dios no dijo? ¿Qué fue lo que dijo Eva? Que Dios no dijo. Dice Eva: Dios nos dijo que ni siquiera lo tocáramos. Eso dijo Dios. No, el Señor le dijo: no vas a comer de ese árbol. El Señor no dijo ni dijo que no, ni siquiera lo tocaran. Dice: Dios nos dijo que ni siquiera lo tocáramos. Dios no había dicho eso. Dios dijo: no comerán. Le atribuyó a Dios palabras que él no habló. Así que levantó ¿qué cosa? Falso testimonio contra Dios. Noten bien. Ahora, también violó el mandamiento que dice: no cometerás adulterio. Y ustedes dirán: bueno, ¿cómo? ¿Cómo está eso? ¿Por qué? Escuchen bien. En realidad, en la Biblia, el matrimonio simboliza la relación entre Dios y su pueblo. Y el apóstol Pablo lo deja bien claro. Y cuando Eva escuchó al diablo, escogió al diablo como su agente del pacto.
en vez de estar enamorada de Dios. Le creyó al diablo, aceptó lo que el enemigo dijo, dudó de lo que Dios dijo, desconfió de lo que Dios dijo, y cuando escuchó y aceptó lo que el enemigo estaba diciendo, entonces comete adulterio espiritual. Peca contra Dios, viola la santa ley. Podríamos seguir a través de todos los mandamientos. Por ejemplo, el cuarto mandamiento dice que debemos honrar al Creador. En realidad Eva quiso tomar el lugar del Creador, así que quebrantó el principio del mandamiento del sábado, deshonró a su Padre Celestial, que es el quinto mandamiento de la ley de Dios, y también violó el 10º mandamiento porque codició del fruto. Dice la Biblia que era codicioso, atractivo. Entonces, los 10 mandamientos se encontraban encerrados en ese único mandamiento que el Señor les dijo: no comerás. Ahí están englobados todos los mandamientos que el Señor le había presentado a Eva. Muy bien. Parece que se nos gastó. Si no, ahí traigo unos. ¿O sí me escuchan? ¿Sí me escuchan, verdad? Bueno. Así que quiero que noten, hermanos, que la ley moral de Dios existió antes del pecado. Antes de que pecara. Por ahí traigo mis micrófonos, si me lo puedes sacar, por favor. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, cuando Dios dio este mandamiento, antes que Adán y Eva pecaran, quiero que noten, entonces, Génesis capítulo 2, verso 25, donde se nos habla de la condición original de Adán y Eva, físicamente hablando. Vean lo que dice la Biblia. ¿Qué dice Génesis 2, 25? ¿Cómo estaban Adán y Eva? Ok, era el receptor, muy bien. Ok, entonces, ¿cómo estaban Adán y Eva? Gracias. ¿Cómo estaban? No, hombre, se los va a llevar, ¿Están durmiendo? El hermano está despierto. Estaban desnudos, dice, estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Cuándo no se avergonzaban de que estaban desnudos? Antes de que entrara el pecado. Porque después de que entró el pecado, ¿qué pasó? Entonces dice, cuando la Biblia dice que Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban, no significa que no estaban cubiertos. Como dicen allá en el norte, no significa que andaban bichis. Note bien, lo que la Biblia dice que estaban cubiertos con la gloria de Dios. Es decir, no tenían vestiduras como las que usamos nosotros, así como las que traemos puestas. No era ropa de hombre que hizo el ser humano. No tenían vestiduras como las de nosotros, pero estaban cubiertos con la gloria de Dios, como los ángeles están rodeados con la luz de Dios. En el Salmo 104 dice que las vestiduras de Dios son vestiduras de luz. También en Apocalipsis 12:1 dice que la verdadera iglesia está vestida ¿de qué? De sol. Noten bien la gloria, la luz del Señor. Cuando Jesús, en el monte de la transfiguración, dice la Biblia que sus mantos brillaban como la luz. ¿Se acuerdan? En la transfiguración, esos mantos, ese vestido del Señor brillaba esplendorosamente. Es decir, hermanos, Adán y Eva estaban cubiertos de la luz de Dios. Mientras eran obedientes a Dios
estaban cubiertos de un manto de gloriosa luz, estaban desnudos en lo que respecta a vestiduras, escuchen bien, hechas por los hombres, porque estaban cubiertos de la gloria de Dios. No necesitaban estos vestidos, estas ropas que ahora nosotros necesitamos, porque estaban vestidos de la gloria de Dios. En una ocasión una maestra, tocando este asunto, me dice, ¿y cómo cree usted que estaban vestidos? Dice, es que una nubecita les rodeaba. Pero no era una nube, era la gloria del Señor que los vestía. Ahora, pero cuando Adán y Eva pecaron, el primer resultado fue, ¿qué cosa? Que la gloria de luz que les rodeaba se fue. Y por eso cuando se miraron, se dieron cuenta que estaban, ¿qué cosa? Desnudos. Noten Génesis 3:7. Génesis 3:7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos, los dos, y yo me imagino que hasta los abrieron más, pelaron esos ojotes cuando se dieron cuenta que estaban desnudos. ¡Qué vergüenza! Y entonces, ¿qué hicieron? Y conocieron, que estaban desnudos. Es decir, la gloria de la luz del Señor se había ido de ellos y ahora se dan cuenta que estaban desnudos. ¿Y cómo procuraron resolver el problema de su desnudez? De la vergüenza de su desnudez causada por el pecado. Y dice, entonces, ¿qué cosa? Cosieron hojas de higueras y se hicieron, ¿qué cosa? Delantales. Ya solucionamos el problema, ya unieron sus hojas de higuera, se las pusieron y ellos decían ya que estaban vestidos. Pero ¿saben algo? Algo muy interesante, aún después de ponerse las hojas de higuera, todavía sentían que estaban desnudos. Todavía sentían que no estaban cubiertos de la gloria de Dios, sino de vestiduras artificiales. Y ustedes se preguntan, ¿por qué nosotros identificamos que ellos todavía se sentían desnudos? Noten lo que dice en Génesis capítulo 3 y verso 10. Nos dice que cuando Dios vino a llamar a Adán en medio del huerto, acuérdense que estudiamos en la lección que el Señor toma la iniciativa cuando el hombre peca, y entonces le dijo, Adán, ¿dónde estás tú? ¿Y qué dijo Adán? Nos escondimos de ti porque teníamos miedo y estábamos desnudos. Cuando Dios escuchen, cuando Dios le llamó a Adán, ¿ya se habían puesto las hojas de higuera? ¿Ya? Pero dice que todavía se sentían desnudos. Ahora, Romanos capítulo 3 y verso 20, ahí encontramos estas palabras. Romanos capítulo 3, verso 20 dice, por cuanto todos pecaron, ¿qué dice? Y están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios, de la luz de Dios, de ese vestido que rodeaba a Adán y Eva. ¿Qué fue lo primero que perdió Adán y Eva cuando pecaron? El vestido, la luz, la gloria de Dios, y por eso se sintieron y se vieron desnudos. Es decir, el pecado nos destituye de la gloria de Dios, nos desviste de la gloria de Dios. Así que Adán y Eva se hallaron desnudos y procuraron tapar su vergüenza, la vergüenza de su desnudez, con hojas de higuera. Pero aún estaban desnudos porque dice Adán, o se sentían desnudos porque dice Adán, tenía miedo porque estaba desnudo y ya estaba cubierto de las hojas de higuera. Luego vino la sentencia de Dios contra Adán, contra el hombre. Aquí voy a hacer un paréntesis. ¿Quién fue el primero que pecó?
Ah, las mujeres no dicen nada, ¿verdad? Se quedan calladitas. ¿Quién fue el primero que pecó? Eva. O sea, ¿quién, por culpa de quién estamos aquí hundidos? No, no es cierto. Escuchen bien. Ahora noten bien. Quien pecó, quien se fue al árbol prohibido, tomó la fruta y se la comió, fue Eva. Pero ¿a quién le reclamó el Señor? Y las mujeres se consuelan diciendo, pero es que Eva fue engañada. Engañada ni que nada. Ella pecó porque le gustó la fruta. Pecó porque le creyó a la serpiente. Pero ¿a quién le reclamó el Señor? ¿Y por qué a Adán? Porque la descuidó. Miren, se le escapó. Y cuando de repente ya Eva estaba ahí, frente al árbol prohibido. Tiene razón el hermano. Cuiden a su mujer, que no se escapen. Se le escapó, dice, tiene razón. Me gusta esa expresión. ¿Saben por qué, hermanos? Sí se le escapó. ¿Y por qué le reclamó el Señor a Adán? Porque Adán es la cabeza del hogar. Escuchen bien, hermanas. Adán como esposo era la cabeza de su mujer. Ay, a algunas no les gusta eso. Este mugroso va a ser mi cabeza. No. Así dice la Biblia. Esto es bíblico. La cabeza del hogar es ¿quién es? No es la mujer. ¿Quién es el sacerdote de la iglesia? Del hogar. El hombre. ¿Quién es el anciano de la iglesia? El hombre. Ay, ustedes dirán, pero ¿por qué hay ancianas? Sí, sí puede haber ancianas. La Biblia no dice que no puede haber ancianas que ejerzan el cargo, pero no pueden ser ungidas ni como ancianas ni como pastoras. Porque la Biblia dice que el sacerdote de la casa es el hombre. El sacerdote de la iglesia, el anciano, el presbítero, se le ha dado solamente al hombre. Y no es que el Señor esté ejerciendo discriminación. No, es que el Señor distribuyó las funciones de cada quien. Muy bien, vamos a ver qué horas son. Ese reloj está parado. Qué bueno. No sirve, qué bien, qué bien, qué bien. Los demás tampoco sirven, ¿verdad? Bueno, faltan 20 minutos. Dice, no es cierto, aquí mi reloj dice que falta 1 hora. No es cierto, no se preocupen, ya saben que no vamos a terminar y que siempre terminamos antes de las 12. Porque también hay que comer porque el sábado es cuando se come más rico. Muy bien, entonces, dice, el Señor le dice ahí al hombre en Génesis 3:19, dice, pronuncia estas palabras contra Adán. Con el sudor de tu rostro, ¿qué cosa? Comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Le reclama a él, aunque él no fue el primero que pecó. ¿Saben algo muy interesante? Cuando uno lee en 2 Corintios 5, saben que el apóstol Pablo compara el estado del hombre en la muerte con la desnudez. 2 Corintios 5, el apóstol Pablo dice, cuando estamos vivos en este cuerpo, estamos vestidos con este cuerpo. Dice, cuando Cristo venga y nos dé nuestro cuerpo glorificado, estaremos revestidos del cuerpo glorificado. Es decir, ahora tenemos un manto que es este cuerpo mortal y corruptible, pero cuando Cristo venga estaremos cubiertos de inmortalidad y de la gloria de Dios. Pero el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 5 que el periodo interino, es decir, entre cuando vivimos en este cuerpo y cuando recibiremos nuestro cuerpo glorificado, el apóstol Pablo se refiere a este periodo
en la muerte como a estar desnudos o desvestidos. Es decir, que la Biblia nos dice que cuando Adán y Eva quebrantaron la ley de Dios, Dios les dijo, ustedes van a quedar desnudos. Y la desnudez es un símbolo de muerte. Es decir, el apóstol Pablo compara la desnudez con la muerte. ¿Cómo murió Jesús? Totalmente desnudo. Totalmente desnudo. Ahora, de alguna manera el hombre tenía que ser restaurado a la condición en la cual se encontraba originalmente. Y uno se pregunta, ¿cómo es que el hombre nuevamente podría ser cubierto de la gloria de Dios? ¿Cómo es que su desnudez podría cubrirse cuando estaban desnudos? Y la Biblia nos lo explica. Vamos a ir ahora a Génesis capítulo 3 y verso 21 para que vean, hermanos, cómo es que el Señor va a enfrentar esta situación. Ustedes pueden imaginar ahí a Adán y a Eva, y ellos están hablando porque Dios los ha buscado y ellos han admitido que han comido del árbol, han quebrantado la ley de Dios, han quebrantado los 10 mandamientos, en principio que fue dado en ese solo mandamiento de no comerás del árbol, y están temblando, cubiertos con las hojas de higuera y todavía sintiéndose desnudos, aunque están cubiertos con las hojas de higuera. Y entonces Dios viene y algo increíble sucede en el huerto. Y noten Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer, ¿qué cosa? Túnicas de pieles y los vistió. Es decir, les quitó las hojas de higuera que ellos habían usado para cubrirse, y entonces les dice, aún están desnudos, aún con estas hojas están desnudos, les quito las hojas. Y la Biblia dice que los cubrió con pieles de animales. Pregunto, ¿qué tuvo que suceder para conseguir las pieles de animal? Ustedes saben, no estamos hablando de la piel de una serpiente, porque la piel de una serpiente muda. Es decir, va cambiando su piel. Aquí estamos hablando de animalitos que fueron que fue sustraída su piel. Y para que el animalito pudiera dar su piel, ¿qué tenía que pasar con el animalito? Tenía que morir. Tenía que morir. Por eso Adán vivió ¿cuántos años? 930 años. No murió ese día. Mintió Dios. Porque Dios dijo, el día que ustedes coman de ese árbol van a morir. ¿Murieron? No murieron. ¿Mintió Dios? No mintió Dios. ¿Qué pasó? Un animalito murió en lugar de ellos. Pero fue la muerte de un animal para cubrir la vergüenza de su desnudez. Ahorita vamos a ir entendiendo más. Lo que yo quiero que ustedes noten aquí es porque estamos hablando de los dos pactos. Es que aquí tenemos en realidad dos leyes. Fíjense bien. Tenemos en primer lugar la ley moral de Dios que existió antes del pecado. Todos los 10 mandamientos estaban encerrados en ese mandato. No coman del árbol. Si Adán y Eva quebrantaron la santa ley de Dios, el Señor, ahora fíjense bien, instituye lo que se conoce como la ley ceremonial, es decir, la ley ritual, la ley de los sacrificios, viene como resultado.
¿por qué surge la ley ceremonial? Ni mi esposa se acuerda tampoco. ¿Por qué surge la ley ceremonial? La ley de Dios, los 10 mandamientos existían antes de que el pecado entrara en la tierra. Y cuando el pecado entró en la tierra, entonces surge la ley ceremonial. ¿Por qué surge la ley ceremonial? Esa que anunciaba al animalito que murió, al corderito que murió. ¿Por qué surge? Porque entró el pecado. Porque entró el pecado. La ley ceremonial surge porque el pecado entra. Entonces, esta ley no era parte del plan original de Dios. Es decir, que cuando Adán y Eva quebrantaron la ley moral de Dios, ahora Dios dice, ustedes tienen de ahora en adelante que sacrificar animales, porque esto enseña una gran lección de cómo yo voy a cubrir la vergüenza de su desnudez. A través de todo el Antiguo Testamento hubo sacrificios de animales. Y ahorita van a ver, no hombre, qué bueno que ese reloj sigue parado. Por ejemplo, en Génesis 4:4 se habla del hijo de Adán y Eva, Abel. Y dice la Biblia respecto a Abel, en Génesis 4:4 dice, y Abel trajo también de los primogénitos, ¿de qué? De sus ovejas. Ahí está el animalito que simbolizaba, que señalaba, que apuntaba ¿a quién? A Cristo Jesús. En ese día murió ese animalito. ¿Y qué estaba diciendo ese animalito? Ese animalito estaba diciendo, así, esto por supuesto es simbólico, ¿no? Así como morí yo este día, un día va a venir Cristo Jesús a morir por el pecado de ustedes. Esto es profundo, hermanos, porque nosotros tenemos aquí el maravilloso plan de salvación. Dios había mandado que trajeran los primogénitos porque más adelante, en la ley que Dios les dio a Israel, debían traer primogénitos de los animales. Es decir, muy temprano ya, Dios les había revelado eso a Adán y a Eva. Dice, y Abel trajo también de los primogénitos de las ovejas y de lo más gordo de ellas. ¿Qué quiere decir eso de lo más gordo? En realidad significa que dio su grasa. La palabra grosura significa que ofreció su grasa. Para ofrecer la grasa, para quemar la grasa, para ofrecer la grasa era necesario entonces matar al animal para sacarle la grasa. Y dice, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Es decir, hermanos, Abel, igual que en Génesis 3:21, sacrificó un animal, derramó su sangre del animal, el primogénito, porque iba a haber un primogénito más adelante que iba también a ofrecer su vida, y que es Cristo Jesús. Ahora, cuando leemos en la Biblia que cuando el sacrificio se hace y es como un olor grato al Señor, ¿qué cosa es ese olor? ¿Qué despide ese olor? ¿Qué produce ese olor? ¿Qué es lo que sea que huela bonito? La grasa del animal. ¿Han olido la grasa cuando se está friendo? ¿Huele rico, sí o no? ¿Sí o no? No me digan que no. Y sabe rico, sí. Y cuando pasan por la zona taquera, ay, aunque sea un taco de nariz, se echaron ahí. Eso, hermanos, era un olor grato al Señor. El sacrificio de Jesús. Cuando no lo entendemos así, fíjense los discípulos, me voy a salir tantito, todavía me quedan 20 minutos. Cuando los discípulos, hermanos, murió Jesús y no tenían presente que al tercer día iba a resucitar, cuando Jesús murió estaban tristes, estaban desconsolados. ¿Y qué estaba pasando en el cielo, hermanos? ¿Qué estaban haciendo los ángeles?
Los ángeles estaban cantando y glorificando y estaban contentos porque Jesús había muerto. Es decir, porque Jesús había pagado la paga del pecado. Eso es lo que debieron haber estado haciendo los discípulos, agradecidos, contentos, alabando el nombre de Dios, porque a través de la muerte de Cristo, porque a través de su sacrificio, el Señor les estaba dando la esperanza de vida eterna. Pero no lo entendieron así. Ese olor grato no lo entendieron. Y entonces tenemos, para que vean ustedes, hermanos, ya vamos a terminar esta parte, por supuesto, para que vean ustedes cómo se remontan los sacrificios. Tenemos la experiencia de Job. ¿Qué hacía Job? Cuando sus hijos tenían fiesta, banquete y todo, ¿qué hacía Job? Hacía sacrificio. ¿Por qué? Por si alguno habría ofendido el nombre de Dios. Y dice, iban sus hijos y hacían banquete en sus casas, cada uno en su día, enviaban a llamar a sus, enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado el turno de los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado en contra de Dios en sus corazones. Y de esta manera hacía todos los días el sacrificio. ¿Para qué? Para buscar el perdón de los pecados, para cubrir la vergüenza de la desnudez, para vislumbrar a Cristo Jesús. Entonces, desde ese tiempo, y hay muchos conceptos más, hay muchos pasajes más que no vamos a mencionar, y vamos a terminar. Vamos a repasar rápido lo que acabamos de decir. La primera ley es la ley moral de Dios. ¿Cuál es la ley moral de Dios? Los 10 mandamientos. ¿Existían antes de que entrara el pecado a la tierra? Sí existían. Adán y Eva estaban conscientes de que existía esa ley, estaban conscientes. Entonces, los 10 mandamientos existen antes de que el pecado entrara a la tierra, porque Dios le dijo a Adán y a Eva que no comieran del árbol, y en ese mandato estaban todos los principios de los 10 mandamientos. Cuando pecaron, tuvieron que sacrificar un animalito, y entonces empezó la otra ley. ¿Cuál ley es? La ley ceremonial, la ley ritual o la ley de Moisés, como quieran ustedes llamarles. Y entonces esa ley entró ¿a causa de qué? De que el pecado entró. Y esa ley, mientras sacrificaban los corderitos, tenían la esperanza en Cristo Jesús. Ahí están los 2 pactos: la ley moral de Dios y la ley ceremonial. Y vamos en algún momento a continuar después con este estudio. Pero lo importante, hermanos, es que debemos mantener nuestra mirada, como dice el apóstol Pablo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solamente en el nombre de Cristo Jesús. Que Dios les bendiga. Voy a parar.